Tras asalto a Kumogakure, los rayos de luz del sol poniente apenas se veían sobre las cimas de las montañas de Kaminari no Kuni. Los rayos que se ven fríos crean un halo intenso alrededor de las miradas de las montañas antes de que terminen golpeando la densa capa de nubes que se cernía alrededor de los picos de las montañas, refractando las gruesas partículas de agua condensada y cambiando su coloración generalmente blanca por las naranjas y rosas. Era una vista muy hermosa, como podría atestiguar Koyushima. Koyushima era un shinobi promedio, de nivel chunin. Tenía el pelo verde oscuro hasta la barbilla y ojos marrones. Su atuendo consistía en el atuendo estándar de Kumogakura de un chunin. Un top largo y gris que se juntaba en la cintura para darle una apariencia de banda con pantalones de colores a juego. Sobre esto estaba su chaleco antibalas de una sola correa junto con un juego de protectores para los brazos y espinilleras. Sujetada a su cintura había una katana de aspecto sencillo. Como todos los Kumogakura shinobi, Ko fue entrenado en el uso de Kenjutsu y Raiton Jutsu. No era el mejor en ninguno de los dos, especialmente Raiton, ya que su afinidad elemental era por su Iton Ninjutsu, pero se las arregló. Era lo suficientemente bueno como para hacer chunin, aunque no había avanzado más allá de eso a pesar de haber sido un shinobi de Kumogakure durante los últimos 16 años. Esto estuvo bien con él. Realmente no le importaba avanzar en rango. Atsuko tenía una vida decentemente cómoda como miembro del Escuadrón 16, cuyo trabajo consistía en patrullar la frontera sudoriental, la única forma de ingresar a Kaminari no Kuni en tierra. Esa fue una de las razones por las que Kumo era casi imposible de invadir, y una de las razones por las que no necesitaron una gran cantidad de shinobis asignados a la patrulla fronteriza. Con solo una ruta terrestre capaz de ser utilizada para ingresar a Kaminari no Kuni, significaba que cualquier fuerza invasora sería canalizada a través de ese único espacio de 15 kilómetros. Y aunque eso todavía era una parte importante de la Tierra, no era nada en comparación con Ni no Kuni, que tenía casi 7 veces esa cantidad que necesitaba ser patrullada. Junto con el Escuadrón 16, solo había otros 8 escuadrones asignados a la patrulla fronteriza. Los 9 escuadrones no eran necesariamente un grupo muy unido, nada parecido a los abrazadores de árboles de Konoha, pero se llevaban bien. Era necesario que al menos fueran capaces de trabajar juntos para colocar a sus patrullas en una formación neta que asegurara que nadie pasara por los ríos y valles que formaban la gran mayoría del país. El escuadrón de Ko actualmente estaba patrullando cerca de la frontera. Era su trabajo establecer la primera red dentro de su formación. El grupo de 4 viajaba a través del terreno mixto a varios metros uno del otro y se movía en una formación de cruce que los hacía entrar y salir de la vista del otro cada pocos segundos. Estar tan cerca de las fronteras que separaban a Kaminari no Kuni de Shimono-kuni, tierra de escarcha, significaba que el terreno era una combinación de valles llenos de niebla y varios ríos que eventualmente conducirían al terreno cubierto de montaña por el que su país era tan conocido. Escuadrón 16, el crujido de su oreja cobró vida en un estallido de estática y la voz del capitán a cargo de la patrulla fronteriza se escuchó a través de ella. El hecho de que ella estuviera hablando ahora lo alertó sobre el hecho de que el resto de los escuadrones vendrían una vez que recibieran todo despejado. ¿Algo por lo que informar? Hubo un momento de silencio antes de que otro crujido de estática se apoderara del audífono y su voz de líder del escuadrón Jounin se escuchara por la línea. No hay nada inusual que informar. Todo parece normal. Protocolo estándar. El protocolo estándar requería la formación normal que tendría los 9 escuadrones configurando sus patrullas en un patrón de barrido. No era tan ajustado como algunas de las redes que formaban cuando perseguían a una persona sospechosa o un ninja desaparecido, pero luego, para algo así como una simple patrulla fronteriza, las formaciones más avanzadas diseñadas para rodear y capturar posibles enemigos no eran necesario. Entendido. Los escuadrones 6 y 7 se encontrarán contigo en el punto alfa. Más y más afuera. Su líder del escuadrón Jounin reconoció las órdenes de sus superiores antes de ordenar a los miembros del escuadrón 16 al punto alfa. Alpha Point era un pequeño búnker subterráneo exactamente a 52 metros de su ubicación actual. Era casi imposible que alguien sin autorización lo notara debido al genjutsu que estaba tejido alrededor del búnker, lo que lo hacía parecer una pequeña colina. Solo los miembros de la fuerza shinobi de Kumogakure, o un doujutsu como el Sharingan o el Byakugan serían capaces de reconocer y ver la ilusión por lo que era. Formedko se formó detrás de su líder de escuadrón, Mai, una Jounin con pelo negro que tenía 2 bollos pequeños atados en la cabeza mientras que el resto se dejaba caer para pasar por la parte delantera de sus hombros y bajar por su pecho.
Tenía ojos marrones claros que estaban en una expresión apática que casi parecía aburrida. Era una mirada que siempre usaba. Al igual que Ko y todos los demás, su atuendo consistía en atuendo Jounin estándar. La única diferencia entre ella y la mayoría de los miembros de su equipo era que no tenía una katana a su lado, sino varias docenas de estilletos atados a lo largo de su cintura y muslos. Cuando el grupo alcanzó el punto alfa, se vieron obligados a detenerse cuando vieron a alguien que no debería estar allí. Aterrizando en el suelo, el escuadrón de 4 vio a un hombre con el pelo naranja puntiagudo y varias perforaciones en la nariz y las orejas, y 2 piercings más bajo el labio inferior. Sus ojos eran la pareja más extraña que cualquiera de ellos había visto alguna vez. Tanto el iris como la esclerótica eran de color púrpura, y había 4 anillos concéntricos que rodeaban la pupila. Parecían una especie de doujutsu, pero no se veían como ningún doujutsu Ko había oído hablar alguna vez. Sin embargo, aunque los ojos eran inusuales, no fue lo que llamó la atención de su líder de escuadrón. Esa capa, fue el manto. Envuelto alrededor del hombre, cubriendo todo su marco desde allí, se veía una capa negra que tenía nubes rojas. Era una prenda inusualmente llamativa para que cualquiera la usara, muy fácil de notar para la gente. Era casi como si quisiera que la gente lo viera. Tan ocupado estaba Ko observando al hombre que quedó completamente conmocionado cuando desapareció la extraña figura de cabello naranja. No solo se movió, sino que desapareció por completo. Al menos, eso es lo que se parecía a él. El sonido de deslizamiento de tela y carne siendo cortado seguido de un gemido de dolor hizo que Ko volviera su atención hacia uno de sus compañeros de equipo. Él se sorprendió cuando vio que el hombre que desapareció estaba parado frente a uno de los miembros de su escuadrón, con una extraña varilla de metal en su mano izquierda. Dicha varilla también fue apuñalada a través del pecho de su compañero de equipo, penetrando todo el camino a través del torso del hombre y sobresaliendo de su espalda. Cuando su compañero de escuadrón dio un estremecimiento de muerte, el hombre de cabello naranja sacó la varilla del Chunin ahora muerto y dejó que el cadáver cayera al suelo con un golpe sordo. Es Akatsuki. Mai gritó en estado de shock, y Feldko sintió sorpresa de que él lo atravesara. Él sabía de Akatsuki, todos lo hicieron. Un grupo de poderosos ninjas desaparecidos que aparentemente estaban detrás del Biju. Incluso se los habían forzado a intensificar sus patrullas por si alguno de sus miembros intentaba colarse en Kaminari no Kuni para llevarse a Kirabi-sama y Yujito-sama. Mientras que su propio shock al ver a un miembro de Akatsuki aquí lo mantuvo enraizado en el lugar, el hombre de cabello naranja con los ojos extraños logró desaparecer en otro arranque de velocidad. Apareció frente al último miembro de su escuadrón, un compinche suyo, y al igual que la última vez el hombre empaló el Chunin en el cofre con esa extraña vara. No. Mai espetó mientras sacaba 2 tacones de aguja y los hacía girar en sus manos. No te quedes ahí como un idiota. Con su pieza dijo, Mai comenzó a canalizar el chakra del rayo a través de sus tacones de aguja. Una parte de la razón por la que era una Jounin a pesar de no tener mucho en el camino de las habilidades sólidas de corta distancia se debió a su precisión con el lanzamiento de armas, y su talento en la manipulación de rayos. Ella era una de las ninjas más hábiles en el pueblo cuando se trataba de manipular el elemento Raiton y estaba a la par con algunos de los ninjas más poderosos de su pueblo. Raiton Pasu no Kiba lanzamiento relámpago piercing colmillo. Con los 2 tacones de aguja en su mano ahora cubiertos con arcos irisados de rayos azules, Mai arrojó los afilados cuchillos al hombre de cabello anaranjado a una velocidad increíble. Las armas eran tan rápidas que lo único que Ko podía ver era una veta aguda y azul mientras viajaban directamente hacia el miembro de Akatsuki que acababa de atacar y matar a 2 de sus compañeros de escuadrón. Parecían 2 relámpagos en lugar de un par de cuchillos arrojadizos. Los tacones de aguja, que parecían atravesar fácilmente al hombre con la velocidad a la que viajaban, nunca tocaron al hombre. Ko ni siquiera podía comenzar a adivinar lo que sucedió. Un segundo, las armas coronadas de relámpagos navegaban hacia su enemigo a velocidades que la mayoría de los Jounin no podrían alcanzar, y al siguiente las 2 hojas se volaron con algún tipo de fuerza invisible. El siguiente instante sucedió demasiado rápido para que los ojos de Ko siguieran. Mai se había estado preparando para arrojar más kunai cubiertos de rayos cuando de repente se levantó y se lanzó hacia el miembro de Akatsuki. Antes de que Ko pudiera siquiera parpadear, Mai fue empalada por la varilla de metal negro, su boca se abrió en un jadeo mientras la sangre se filtraba.
Cuando las luces de sus ojos se atenuaron, el hombre que llevaba la capa negra con nubes rojas la sacó de la vara y arrojó su cuerpo frío al suelo. Y que el hombre estaba frente a Ko. Lo último que vieron los Chunin con pocas aspiraciones fueron ojos morados con anillos concéntricos mirándolo antes de que su mundo estallara en dolor. Shoxpain miró el cadáver del hombre de pelo verde que acababa de arrojar al suelo antes de levantar los ojos a su alrededor. No se molestó en volver la cabeza para ver a las otras 6 figuras que salían del terreno cubierto de rocas. No necesitaba molestarse, porque ya sabía que venían. Él era ellos, lo mismo que ellos. Todos fueron uno. Todos eran Pain. 6 conjuntos de idénticos ojos Rinnegan miraban hacia el valle empañado. Más allá de la frontera yacía Kaminari no Kuni, el país donde estaba Kumogakure. La aldea Shinobi donde vivió Achibi Jinchuriki. Escuadrón 16, ¿has llegado al punto alfa todavía? Escuadrón 16. Infieme. Pain echó un vistazo al auricular de la Chunin que acababa de matar cuando una voz se cruzó con él, haciéndose cada vez más fuerte mientras pedía que el Escuadrón 16 informara a ellos. Parecía que tenía que lidiar con unos cuantos shinobi de tiempo más pequeño antes de poder alcanzar a Kumogakure y asegurar su objetivo. Shox fue un día bastante pacífico en Kumo. Por supuesto, el término pacífico siempre es muy subjetivo cuando se trata de un pueblo shinobi, y más aún cuando se habla de un pueblo como Kumogakure. Como un pueblo ninja que está fuertemente militarizado siempre hay algo que está sucediendo. Ninjas saltando a lo largo de los techos, ambú y escuadrones normales, ninjas caminando por la calle y mezclándose con las pocas familias civiles que vivían en Kumo. Entrenamiento ninja en uno de los muchos cientos de campos de entrenamiento que salpicaron el pueblo. De hecho, los campos de entrenamiento casi siempre estaban llenos de numerosos entrenamientos de shinobi para agudizar sus habilidades. No era inusual que los sonidos de explosión y los grandes arcos de un rayo se vieran y escucharan desde los muchos campos de entrenamiento en una base de casi 24 horas. El Yondaime Raikage fue muy bueno en el entrenamiento, y ordenó que todos los ninjas, independientemente de su edad o rango, deben entrenar durante varias horas cada día para mantener sus habilidades en pie. Y así, cientos de shinobis se encontraban afuera en uno de los muchos campos de entrenamiento practicando su jutsu o puliendo sus habilidades con una espada. Aún así, a pesar de que el día estaba ocupado, el término pacífico era un término que podía contribuir al pueblo. Si nada más, el día podría decirse que es pacífico porque no hubo batallas a gran escala, no hay situaciones en las que alguien pueda morir en cualquier momento. No había nada que indicara que este día sería diferente a cualquier otro día. Tal vez por eso nadie había notado el grupo de 6 figuras de cabello naranja de pie a varios metros de distancia de Kumogakure. Los 6 caminos de Pain estaban en un acantilado con vista a todo Kumo. A los pies del camino de Deva, en un charco de sangre en expansión, se encontraba el cadáver de un antiguo ambú, el último perímetro de defensa de aldeas en este sector particular de las afueras de la aldea. Deva sutilmente entrecerró los ojos mientras miraba la gran aldea. Según informes que Akatsuki había logrado recibir, el Jinchuriki de Kumo rara vez visitaba la aldea, especialmente desde el fallido intento de Akatsuki de adquirir el Nibi Jinchuriki. Fue una circunstancia afortunada y desafortunada. Que el Jinchuriki de Achibi no estaba aquí significaba que Pain no solo tenía que obtener información sobre su paradero, sino que también viajar a otro lugar después de aniquilar a la aldea era molesto. Al mismo tiempo, no quería luchar contra el Achibi Jinchuriki, el Yondaime Raikage y el resto de la aldea al mismo tiempo. No tenía dudas de quién ganaría esa pelea, pero Pain también sabía que no saldría ileso de esa batalla. Sí. Probablemente fue lo mejor que el Achibi Jinchuriki no estuvo aquí. No tiene sentido luchar contra el anfitrión perfecto junto con un pueblo entero al mismo tiempo. Hora de comenzar el camino de Preta, un hombre grande con el pelo peinado hacia atrás, una perforación penetrante en cada mejilla, 2 corriendo verticalmente por su nariz, 5 más sobresaliendo de debajo de su labio inferior, y otros 2 largos piercings sobresaliendo de su oreja se movieron hacia el delantero del grupo. El segundo camino de los animales, una niña con un receptor de chakra por encima de la nariz, 2 a cada lado del cuello, una hilera de 4 corriendo verticalmente por cada mejilla y 2 clavos en cada antebrazo, se acercó a Preta mientras el otro cuerpo reanimado agachado y con las manos juntas. Ella pisó las manos de la Preta, que apuntaban hacia Kumo, luego se agachó en preparación. Muy pronto, Animal fue lanzado por el aire a velocidades impresionantes.
Su cuerpo se enderezó mientras se lanzaba hacia la cabeza de la aldea Shinobi primero, sin hacer caso de cualquier posible peligro que pudiera enfrentar. No había necesidad de que ella se preocupara. A diferencia de Konoha, Kumo no tenía una barrera alrededor que alertara a Nane de su presencia. Esto probablemente se debió a cuántos shinobi tenían, casi 3 veces más que a Konoha. Cuando Animal se acercó, ella rápidamente se dio la vuelta, aterrizando sobre sus pies sobre un techo. Al mismo tiempo, sus manos hojearon varios sellos para que, tan pronto como aterrizara en el suelo, estuviera lista para convocar los otros 5 caminos hacia ella. Hubo una gran bocanada de humo cuando aparecieron los 5 caminos. Sin embargo, se dispersó muy rápido, ya que los 6 caminos despegaron tan pronto como fueron convocados, preparándose ya para causar el mayor daño posible antes de que alguien se diera cuenta de que estaban allí. Shocks a Animal no le había llevado mucho tiempo llegar al centro de la aldea. La mayoría de los ninjas que patrullaban el interior de Kumo eran chunin, y fueron demasiado lentos para verla como algo más que un borrón. Para cuando llegó al corazón de Kumo, sus manos ya habían volado a través de todos los sellos necesarios para convocar a una poderosa criatura de su elección. La nube de humo que creó la invocación era mucho más grande que cuando convocó a los otros caminos, y mucho más notable debido a eso. No es que esto importara mucho. Antes de que el humo se hubiera dispersado por completo, un perro de 3 cabezas y 3 pisos saltó y descendió sobre la desafortunada aldea antes de que las fuerzas de la aldea pudieran incluso comenzar a darse cuenta de lo que había sucedido y mucho menos establecer una respuesta oportuna. Varios edificios fueron diezmados cuando la gran bestia de 3 cabezas se estrelló contra ellos con imprudente abandono. Varios ninjas que saltaban por los techos fueron lanzados violentamente por el aire, algunos de ellos golpeando el suelo y un número aún mayor golpeando los edificios circundantes. A juzgar por el crujido nauseabundo que se podía escuchar en varios de ellos, los que golpearon el edificio en particular, muchos de estos shinobis no fueron heridos sino que fueron asesinados, la fuerza que golpearon contra la pared con el fin de sus vidas. El camino de los animales miró cuando su bestia convocada comenzó a arrasar el pueblo. Esto crearía una agradable distracción para que los demás comenzaran a matar al shinobi de esta aldea mucho más fácilmente. Shocks Asura fue quizás el aspecto más inusual de los 6 caminos. Además de ser completamente calvo con 4 receptores de chakra salidos de su cabeza, Asura también tenía 3 caras. Cada cara se ve generalmente igual e incluso tenía los mismos piercings, 2 que corrían verticalmente por cada mejilla, un anillo circular que corría verticalmente por el puente de su nariz, y un gran receptor incrustado en su barbilla. Sí, solo mirando la cara de Asura fue suficiente para informarle a alguien que esta no era una persona normal. Al aterrizar en el suelo, Asura patinó sobre la superficie de tierra. Mientras se deslizaba por el callejón abandonado, su mano izquierda agarró la muñeca de su mano derecha, la retorció y luego tiró. El aceite salió del antebrazo de Asura cuando fue arrancado. Mientras estiraba más su brazo, un largo alambre de metal de 1 pulgada de grosor con varias docenas de misiles pegados a él se volvió más y más visible a medida que la muñeca se alejaba del resto del brazo. Deteniéndose abruptamente, Asura levantó su brazo, ahora cargado con armas mecánicas de alta tecnología, por encima de su cabeza. Menos de un segundo después, 2 docenas de misiles fueron lanzados al aire. Muchos shinobis y civiles que se encontraban en las cercanías generales de Asura levantaron la vista cuando vieron estas máquinas de extraño aspecto con plumaje llameante como las de un cometa detrás de ellas. Sin embargo, no tuvieron mucho tiempo para mirar y preguntarse sobre estos dispositivos inusuales, ya que el primero pronto golpeó un edificio cercano. Uno tras otro, los misiles chocaron contra edificios y carreteras, explotando con la fuerza suficiente que todo el edificio golpeó al cielo. Muchos de los edificios que fueron alcanzados fueron reducidos a escombros, y grandes pedazos de escombros creados por los edificios destruidos fueron enviados volando. Los escombros podrían golpear otro edificio, derribar las paredes que golpeó, o volar a una calle atestada de civiles y shinobi, matando a muchos de los que golpeó y dejando la misma cantidad rota. Esos misiles que golpearon la calle a menudo lograron hacerlo en una intersección ocupada o mercado bullicioso, enviando a los que no estaban en su radio de explosión volando. Aquellos que no tuvieron la suerte de no obtener una explosión total de la fuerza destructiva del misil fueron destruidos por completo, sus cuerpos explotando en una lluvia de sangre y sangre mientras piezas de su anatomía fueron enviadas volando por la calle y salpicando por todas las paredes.
Con un poco de suerte, la cantidad de destrucción generada por los explosivos no solo causaría suficiente muerte y caos como para mantener el pánico, Asura esperaba que la forma en que la destrucción de los explosivos se había extendido evitaría que la gente se fijara en su general ubicación para poder continuar causando el mayor daño de largo alcance posible. En cualquier caso, ya era hora de mudarse a otra ubicación. Engendrado fue el ninja que permaneció quieto durante demasiado tiempo en territorio enemigo. Shox Preta contó al menos 10 ninjas que lo rodeaban en el suelo, y otros 5 en los tejados. Sus chalecos antibalas y la forma en que se portaban a sí mismos le demostraron que muchos de ellos eran chunin, pero que podía haber algunos jounin entre el gran grupo de ninjas que buscaban quitarse la cabeza. La mayoría de la gente probablemente estaría preocupada por estar rodeada de tantos shinobi enemigos. Preta no lo era, y no solo porque solo era un cadáver reanimado. Simplemente no había necesidad de que se preocupara por la basura que actualmente enfrenta. ¿Qué podría hacer un ninja exiguo como la chusma a su alrededor cuando se enfrentaban a un dios? Raiton Bakura y lanzamiento del relámpago carga de profundidad. Varios de los ninjas fueron envueltos en una capa de relámpago después de pasar por un conjunto de Ansins. Parecía que iban a colaborar en su jutsu combinando el mismo jutsu para hacer el ataque más grande y más poderoso. Era similar a la forma en que trabajaba la colaboración jutsus, en la cual un ataque elemental se usaría para impulsar a otro como el fuego y el viento. Esto fue un poco diferente ya que solo se usaba un jutsu y varias personas lo lanzaban al mismo tiempo, pero el efecto era el mismo, aunque no importaba. Mientras los 6 grandes rayos de electricidad se combinaron en el aire para aumentar tanto en tamaño como en potencia, el resto del ninja sacó sus espadas y se preparó para atacar si lograba esquivar el ataque. No es que tuviera ninguna necesidad de esquivarlo. Extendiendo sus manos justo cuando el jutsu combinado estaba a punto de golpear, Preta comenzó a absorber el chakra que había sido usado para alimentar el ataque. Lentamente, poco a poco, el gran jutsu de rayos comenzó a disminuir tanto en tamaño como en potencia. Para aquellos que miraban desde lejos, parecía que el jutsu estaba siendo absorbido por una distorsión centrada alrededor de la palma de Preta. ¡Qué demonios! El jutsu no tuvo efecto. La sorpresa emanó del ninja de Kumo que rodea a Preta. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Por qué no era este hombre extraño nada más que un cadáver carbonizado? ¿Falló el jutsu? ¿O este bicho raro de pelo naranja había encontrado alguna otra forma de sobrevivir a lo que debería haber sido una jutsu de combinación indescifrable? Si no estaban en medio de una batalla contra un ninja que realmente había tenido el descaro de atacar su hogar, no cabía duda de que muchos de ellos se estarían rascando la cabeza confundidos. Tal como estaban, no tuvieron tiempo de confundirse. Su enemigo todavía estaba vivo, ileso, y eso significaba que todavía tenían trabajo por hacer. Como el jutsu había fallado de la manera más espectacular, el ninja que los rodeaba tenía sus armas listas para cargar rápidamente. Se lanzaron hacia adelante a diferentes velocidades, con sus armas levantadas o preparadas en sus estilos preferidos. El ninja de Kumo tenía a Preta rodeada por todos lados. Estaba encerrado, atrapado, y no tenían intención de dejarlo salir de esta trampa vivo. Demasiado malo para ellos. Preta no necesitaba su permiso para salir vivos de esta situación. Algo interesante sobre los caminos de Pain. Cada sendero tiene solo una habilidad particular dada por el Rinnegan, una de las 6 habilidades que eran técnicas que solo aquellos que llevaban el ojo Samsura podían usar. Debido a esto, cada camino era realmente muy limitado en lo que podían hacer. El sendero de Preta solo podría bloquear y absorber ninjutsu, el sendero de los animales solo podría invocar, el sendero humano podría leer la mente de su objetivo y arrancar su alma, etcétera, etcétera. Sin embargo, nunca encontrarías un camino que pudiera hacer más que el poder que se les dio. Un buen ejemplo fue el ninjutsu elemental. Ningún camino podría usar elemental ninjutsu, porque no era una habilidad específica de Rinnegan. La incapacidad del camino para usar más de una técnica única limitada a los caminos del Pain de muchas maneras. Juntos fueron una fuerza casi imparable, pero divididos se debilitaron significativamente, sus habilidades generales no fueron ni mucho menos tan poderosas como la suma total de sus partes. Entonces, ¿cómo se puede eliminar la debilidad inherente al dividir las técnicas de Rinnegan a través de 6 cadáveres reanimados? La respuesta es simple. Taijutsu.
Moviéndose a velocidades que ninguno de los shinobi a su alrededor podía seguir, Preta acometió a su primer objetivo, un ninja más joven que tenía un poco más de velocidad que el resto de ellos y que era el que lo alcanzaría lo antes posible. Preta apareció justo enfrente del hombre más joven y antes de que alguien pudiera comenzar a registrar que Preta había cambiado de posición, apretó un puño aplastante contra el pecho del otro ninja. Si el sonido de los explosivos de Asura y el rugido y el ruido de los edificios aplastados por el monstruo convocado de animal no lo ahogan, el crujido de los huesos del joven shinobi al romperse hacia adentro de sus órganos habría sido abrumadoramente fuerte. El joven shinobi ni siquiera tuvo la oportunidad de gritar ya que el golpe no solo lo mató instantáneamente al tener un fragmento de hueso particularmente desafortunado apuñalándolo en el corazón, pero el golpe fue lo suficientemente poderoso como para enviar al Kumo Chunin a volar hacia atrás. Preta no esperó para ver cómo el cadáver ahora muerto se estrelló contra la pared con un crujido nauseabundo. Él ya se estaba moviendo. Por ahora, el otro ninja se había dado cuenta de que ya no estaba en su posición original. Se habían detenido en seco, aunque unos pocos que notó lo habían visto y estaban ajustando su carga en consecuencia. No tendrían la oportunidad de atacarlo. Una vez más, Preta avanzó, atacando con una poderosa patada que conectaba con el plexo solar de un ninja. Cuando el joven cayó con las costillas rotas, Preta giró su cuerpo hacia la izquierda. Su mano derecha salió disparada, agarrándose a una muñeca cuya mano contenía una espada que había estado descendiendo hacia su ala. Continuando su giro, Preta pronto se escucha a sí mismo espalda con el shinobi que acababa de atacarlo, su propia mano aún firmemente agarrando la muñeca de su enemigo. Sin apenas un sonido, Preta procedió a arrojar al ninja enemigo sobre su espalda y dentro de un grupo de otros ninjas que se lanzaban contra él. Varios de los ninja cargadores cayeron, pero la mayoría de ellos lograron evitar caer al suelo saltando a un lado o sobre el hombre arrojado al judo. Eran los menos afortunados del grupo, ya que Preta decidió sacarlos primero. Apareciendo entre dos ninjas que habían saltado por el mismo camino general, el gran cadáver reanimado lanzó su puño a la cara de ambos enemigos con suficiente fuerza que sus rostros se derrumbaron mientras eran enviados en una trayectoria de vuelo similar a la primera de Preta víctima cercana recibida. ¿Qué carajo es este tipo? Es un monstruo. No. No es un monstruo, pensó Pain mientras Preta comenzaba a diezmar al resto del ninja tratando de destruirlo. Un dios. Shocks, la sonrisa siempre presente todavía estaba en la cara del sendero humano mientras sostenía su mano sobre la cabeza de un ninja que había logrado capturar mientras todos los demás se habían distraído con los fuegos artificiales y la destrucción masiva que ocurría en todo el pueblo. No había sido tan difícil encontrar a este hombre. Ya había estado caminando por un callejón desierto cerca de un bar, probablemente había bebido demasiadas bebidas, y todo lo que humano tuvo que hacer fue descender y colocar una mano sobre su cabeza antes de que el hombre pudiera recuperarse de su sorpresa al ver las numerosas explosiones sucediendo dentro de su aldea. El humano era uno de los caminos más normales. Un hombre ligeramente afeminado con cabello largo y naranja y ojos Rinnegan. Como todos los caminos de Pain, tenía varios receptores de chakra incrustados en su cuerpo. Los de su rostro estaban ubicados en sus mejillas, con dos que corrían verticalmente por cada mejilla, que parecían estar a la par del rumbo de los receptores de chakra, y uno que atravesaba directamente el puente de su nariz. Con su mano en contacto con el apéndice que contiene el cerebro del otro hombre, Human rápidamente y minuciosamente recorrió la mente en busca de información sobre el paradero de la Chibi Jinchuriki. No era sorprendente que la ubicación de la Chibi Jinchuriki fuera un secreto bien guardado cuando se tenía en cuenta que el anfitrión de 8 colas era el hermano menor del Raikage. Mientras que muchas personas parecían saber que el Jinchuriki conocido como Kirabi rara vez estaba en el pueblo en estos días, pocos sabían dónde lo tenían. Como todos los demás, este hombre tampoco sabía dónde estaba guardado el Jinchuriki de Achibi. Parecía que el Yondaimer Raikage había aumentado la seguridad de su Jinchuriki, o al menos de su hermano. Por otra parte, realmente no tenía que preocuparse por los Jinchuriki de los Nibi, ya que la joven era conocida por ser una de las amantes de Kyuubi Jinchuriki. Con el sello Iraisin de Namikaze probablemente ubicado en algún lugar de su persona, y un Iraisin Kunai para que lo use en caso de que la emboscaran y necesiten una copia de seguridad, el Nibi Jinchuriki estaba fuera del alcance de Pain de todos modos. Por lo menos, no podía ir tras ella hasta que Akatsuki hubiera adquirido algunos de los otros Jinchuriki que necesitaban. Los Nanabi y Rokubi Jinchurikis todavía estaban prófugos.
Viendo que este hombre no tenía ninguna información útil para darle, Uman decidió que había sobrevivido a su utilidad. Levantando su mano como si estuviera tirando de algo, Uman vio como un objeto azul, fantasmal fue sacado de la cabeza del shinobi. Su interroge en el lugar rápidamente se relajó cuando su alma fue sacada de su cuerpo, cayendo al suelo como un títere Sunagakure con sus cuerdas de chakra cortadas. Humano levantó la vista justo a tiempo para ver varias explosiones desde el canon montado en la cabeza ubicado dentro del cráneo de Asura. Las luces azules de lo que parecía claramente una especie de rayo láser de alta tecnología golpearon una serie de edificios, simplemente dañando a algunos y aniquilando completamente a otros. Cuando Unman observó, uno de los edificios más cercanos fue alcanzado. La explosión similar a un láser eliminó una gran parte de la pared y varios pilares de soporte. Cuando el edificio comenzó a derrumbarse como una pila de cartas que habían sido golpeadas por un niño enojado que tenía una rabieta, Uman decidió buscar otra víctima de la que pudiera extraer información mientras Asura y los demás los mantenían distraídos. Con suerte, el siguiente tonto que estaba a su alcance le daría el conocimiento que quería saber. Shocks. Unos minutos antes del asalto, maldición, Omoi. ¿Siempre tienes que pensar demasiado? Estoy tratando de beber en paz aquí. Samui apenas era capaz de mantener su fría personalidad y contener el suspiro irritado que quería escapar de ella. Ella había ido al bar hoy con la esperanza de poder tomar una buena bebida y relajarse en paz. Ser un líder del escuadrón Jounin fue un trabajo duro, especialmente cuando dicho líder tenía ninjas debajo de ellos que no podían llevarse bien si sus vidas dependían de ello como lo hizo ella. Día tras día, los dos ninjas Chunin del equipo Samui discutían sobre las cosas más triviales y poco agradables. Omoi analizaría más y más, pensaría todo, y Karui respondería con palabras violentas y simplemente violencia. Se cansa escucharlos discutir constantemente. Samui sintió que merecía un pequeño tiempo de inactividad. Recién habían regresado de su última misión, escoltando a Yujito a Kirigakure, y ella estaba cansada. Mira, todo lo que digo es que tuvimos mucha suerte de que el Ninja Courier no llevara documentos secretos que podrían haber desestabilizado a todo el país. No solo eso, pero si alguien podría robarnos documentos, significa que nuestro pueblo no es tan seguro como debería ser. ¿Quién sabe lo que otros países y pueblos harían? Ga. Cállate. 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 ¿Por qué no lo conseguirás? No lo sé. La situación ya se solucionó de todos modos. ¿Por qué eres tan jodidamente grande? ¿En qué pasaría? Desafortunadamente para Samui, parecía que sus compañeros de equipo tenían la misma idea que ella. Ella podría ir a otro bar, por supuesto, pero solo había un solo shinobi bar dentro de Kumogakure. El Raikage no estaba de acuerdo con el consumo de alcohol, pero no podía prohibirlo a menos que quisiera participar en una de las empresas más rentables en todas las naciones elementales. Así que, en cambio, simplemente afirmó que solo un bar sería un bar shinobi con la esperanza de evitar que sus fuerzas ninja se inmiscuyeran demasiado, ya que a la mayoría no le gustaba mezclarse con los civiles. El resto de los bares eran bares civiles, a los que definitivamente no quería ir. Aunque tener que sufrir escuchando a Omoi y Karui era malo, la sensación de que varias docenas de ojos te despojaran era peor, mucho peor. Eran tiempos como estos, Samui maldijo su gran cofre. Claro, sus pechos eran grandes. Incluso había personas que compararan el tamaño de sus senos con el de Senjutsu Nade. Y fueron útiles para distraer al ninja masculino. Pero más allá de eso, no eran más que una mera molestia. A veces se interponían en su kenjutsu, eran tan grandes que no encajaban en su pequeño cuerpo y, a menudo, le causaban problemas en la espalda, y no podía ir a ningún lado sin que todos los hombres e incluso algunas mujeres comieran su pecho con los ojos. Fue tan desahogado. Deberías importarte. ¿Qué pasa si algo como esto sucede otra vez? Solo que en lugar de algo inútil como la cantidad de manuales que se publican que son robados, roban un mapa con toda la distribución del pueblo, incluidos todos nuestros puntos secretos de entrada. Hablando de poco atractivo. Eso nunca sucederá. Sus ojos viajaron hacia el dúo insufriblemente poco atractivo que eran sus compañeros de equipo. Omoi parecía contemplativo y ligeramente paranoico, como siempre. Mientras tanto, Karui estaba enojada y parecía a un segundo de empujar un kunai en el bazo de Omoi. En otras palabras, ella también se veía de la misma manera que siempre. Su deseo de matar a Omoi era exactamente el mismo.
Naturalmente, la razón por la que sus compañeras de equipo tuvieron varias expresiones fue porque estaban peleando, otra vez. Por lo que, no sabía, habían cambiado de tema tantas veces en la última hora que ya no estaba prestando atención. Por lo que sabía, podrían haber estado discutiendo sobre si el samurái había venido o no antes del shinobi. Tiempos como estos le hicieron desear tener diferentes compañeros de equipo. Cuando llegó por primera vez al bar, había podido reclamar un asiento por sí misma. Su reputación como una perra fría y distante funcionó en su favor y lo hizo de modo que ninguno de los shinobi comunes y corrientes la molestara alguna vez. Solo había unos pocos ninjas en todo el pueblo que realmente venían y hablaban con ella. Sus compañeros de equipo eran dos de esas personas. Yujito fue otro. Kirabi-sensei probablemente también sea uno de ellos, pero como nunca había estado en un bar porque no bebía, era un punto discutible. Mi respeto por ti realmente ha aumentado. Samui apartó su fría mirada de sus compañeros de equipo para mirar a la única persona sentada en su mesa. El hombre a su izquierda era un hombre bastante alto, de piel oscura con una nariz ligeramente bulbosa y ojos flojos, medio cerrados. Para colmo de su mirada de niño perezoso general, su postura estaba encorvada mientras su brazo izquierdo estaba colgando detrás de su silla. Su cabello era un desorden de mechones blancos y peludos con una gruesa capa de pelo cubriendo su ojo izquierdo. Vestía un alto uniforme sin mangas con cuello, pantalones holgados, vendas en las muñecas y la chaqueta antibalas de Kumogakure con una sola correa blanca estándar. También tenía los kanji para el agua y el rayo tatuados en su brazo izquierdo y derecho respectivamente, lo que significaba las dos afinidades elementales que poseía. Cuando Samui alzó una ceja hacia él, Darui hizo un gesto al par de todavía discutiendo a Chunin. Tratar con ellos día tras día debe ser agotador. Estoy impresionado de que puedas manejarlos tan bien como tú. Tenía a Kirabi-sensei como mi sensei, al igual que estos dos. Samui se encogió de hombros, lo que hizo cosas muy agradables en su pecho como Darui podría testificar. Tener que lidiar con sus constantes discusiones, así como con los golpes de Kirabi-sensei todos los días, me facilitó mantener la calma cuando se ponen así. Aunque eso no significaba que realmente disfrutara escuchándoles discutir, o que necesariamente podría bloquearlos. Ella se había acostumbrado tanto a ellos constantemente discutiendo como una pareja de casados viejos que podía actuar como si los estuviera ignorando. Eso sigue siendo bastante impresionante, continuó Darui con una sonrisa fácil. No creo que tenga la paciencia para lidiar con esto, le hizo un gesto a Omori y Karui, que aún discutían. Diariamente. La adulación no te llevará a ninguna parte, respondió Samui en el mismo tono frío que siempre hablaba. Me gustaría pedirle que no me golpees, Darui-san. No es genial. Ouch, Darui exageró una vacilación y efectuó una expresión fingida de dolor. Veo esos rumores sobre lo frío que eres, no eran una exageración. Inclinó su cabeza hacia atrás mientras golpeaba el sake en su platillo, permitiendo que el cálido líquido quemara su garganta. Con un suspiro de contenido, dejó el platillo y se sirvió otro vaso. Aunque escuché el rumor de que te has puesto muy cómodo con el chico Namikaze, Yujito está tan cautivado. Eso es porque Naruto-san es genial. Al menos puede mirarme sin mirar debajo de mi cara, respondió Samui. Y además, él ya ha sido tomado por Yujito-sama y, por lo que yo entiendo, varias otras mujeres. Oí a Bosu decir algo sobre eso después de los exámenes de Chunin hace unos meses, murmuró Darui mientras recordaba al Raikage de Yondaime murmurando algo acerca de bastardos rubios con suerte. Sonaba celoso. No lo sabría, dijo Samui con voz fría. No estoy tan cerca de Raikage-sama como tú. Verdad, verdad. Antes de que se pudiera decir algo más, el fuerte boom de múltiples explosiones y lo que sonó como algo chocando contra varios edificios llegaron a sus oídos. Esto fue seguido por la tierra retumbando y temblando debajo de ellos. ¿Qué diablos está pasando? Gritó Karui mientras era tirada de su silla y al piso, una expresión de enojo manchando su rostro. Tal vez algunas nuevas técnicas se salieron de control, sugirió Omoi, justo antes de comenzar a sugerir más teorías. O tal vez hay algún tipo de terremoto a gran escala que ha logrado llegar hasta aquí, o tal vez alguien está atacando la aldea. ¿Quién sería tan estúpido como para atacar el pueblo? Preguntó Karui mientras se ponía de pie con un gruñido. La idea de que alguien atacaría su pueblo tan abiertamente era absurdo. Eran el pueblo más militarizado de todos los pueblos escondidos.
Nadie sería lo suficientemente tonto como para atacar a su aldea con algo menos que un ejército, y ya habrían sido alertados mucho antes si ese fuera el caso. Samui los ignoró a ambos cuando ella y Darui se lanzaron hacia las puertas y rápidamente salieron del bar. Los dos Kumo Hounin saltaron al techo para evaluar la situación. Lo que vieron fue suficiente para impresionar incluso a Samui para que perdiera su fría actitud. El humo y el fuego llenaron el aire. Samui podía oler el aroma de la ceniza en el viento. Dondequiera que mirara docenas, si no cientos, de incendios abundaban en la aldea. Decenas de edificios fueron destruidos, sus restos, cadáveres de cemento en el suelo, yacían en el suelo como nada más que grandes montones de escombros. Y una cantidad de cadáveres, tanto shinobi como civiles, yacían inmóviles en las calles. Más allá de todo eso estaba el gran perro de 3 cabezas que se elevaba sobre muchos de los edificios en el pueblo, ya que se abría camino a través de edificios y personas con la misma impunidad. Rugió y rugió ante cualquier cosa y todo, atacando lo que sea que vio con la determinación de una bestia. Era una escena de una pesadilla, algo que Samui nunca podría haber imaginado que sucedería. Kumogakure estaba bajo ataque. ¿Pero quién podría estar atacando? Atacar a Kumo directamente era similar al suicidio sin un ejército, y no había manera de que un ejército pudiera atacar la aldea sin que Kumo hubiera sido alertado con mucha anticipación. Eso fue otra cosa. Ella podía ver claramente que esto no era un ataque del ejército. No había ejércitos de shinobis enemigos, ni cantidades masivas de fuerzas hostiles que transmitieran a la ciudad como una plaga de langostas. De hecho, desde su punto de vista, era fácil ver que solo había 6 áreas de Kumo atacadas en un momento dado. ¿Un asalto de infiltración entonces? Eso era lo único que podía pensar en este momento. Pero infiltrarse en el pueblo con solo 6 personas era el colmo de la estupidez. 6 personas contra la aldea más fuertemente militarizada en todas las naciones elementales era como un hormiguero tratando de derribar a un dragón. Todo lo que el dragón necesitaba era respirar fuego en el hormiguero y desaparecería. Podría ser Akatsuki, realmente no había otra explicación sobre quién podría estar atacándolos. De todos los grupos de los que Kumo había hecho enemigo, Akatsuki era el único grupo que no solo era lo suficientemente descarado como para hacer algo como liderar un asalto directo a su aldea, sino también los que tenían suficiente poder para causar daños graves antes de ser tomados abajo. ¿Eso significaba que estaban aquí para Kirabi-sensei? Samui negó con la cabeza. Por supuesto que es por eso que estarían aquí. Akatsuki buscaba a los Bijuu, y de los 2 ninjas de su pueblo, Kirabi era el único que poseía un Bijuu que todavía estaba dentro de Kaminari no Kuni. Pero estaban atacando a la aldea. ¿Eso significaba que no sabían que Kirabi-sensei no estaba realmente en el pueblo? Supuso que eso era algo bueno de alguna manera, excepto por el hecho de que su falta de conocimiento significaba que habían decidido liderar un asalto a la aldea. Siempre había algo bueno y malo en cualquier situación. Que no sabían dónde se suponía que Kirabi-sensei significaba que no podían capturarlo y tomar el Achibi. Que ellos no supieran dónde estaba también significaba que habían decidido atacar a Kumo directamente, lo que provocó mucha muerte y destrucción. Samui simplemente tendría que tomar las cosas como estaban y hacer todo lo posible para defender su aldea. ¿Es ese un perro gigante de 3 cabezas? Preguntó Darui, mirando al gran monstruo frunciendo el ceño. Samui asintió con la cabeza. Sí. Ah, vale. Solo quería asegurarme de no ver nada. ¿Qué diablos está pasando aquí? Karui acababa de llegar al techo donde Samui y Darui estaban parados para ver la vista de su aldea atacada por el perro más grande que jamás había visto, sin importar el hecho de que tenía 3 cabezas. A su lado, Omoi también aterrizó en el techo y se quedó en silencio atónito ante el evento que estaba presenciando. ¿Quién nos está atacando? Podría ser. Omoi jadeó. Debe ser. Samui miró a la Chunin bajo su comando. No le sorprendió que hubiera descubierto quién atacaba tan pronto, con su propensión al pensamiento excesivo. Extraterrestres. Las formas de vida extraterrestres están atacando a nuestro pueblo para que puedan capturar a nuestra gente y nos analicen. Incluso los ojos de Samui se crisparon ante sus palabras. La reacción de Karui fue mucho más violenta. Idiota. Le dio un fuerte golpe en la cara, no lo suficiente como para enviarlo a volar como lo haría normalmente, pero sí lo suficiente como para dejar una gran huella roja que se parecía exactamente a su puño en la mejilla izquierda. No existen los alienígenas. Deje de pensar en todo.
Es obvio que las personas que atacan son Akatsuki, agregó Darui. Samui asintió con la cabeza y llegó a la misma conclusión. El hombre al que se le dio el título, la segunda mano derecha de Raikage, se volvió para mirar a la mujer rubia cuya fría actitud finalmente había vuelto a su lugar. Voy a informar a Raikage-sama sobre esto. Estoy seguro de que ya sabe, pero, ve a hacer lo que necesites, le dijo Samui. Omoi, Karui, y veré qué podemos hacer para ayudar a defender a Kumo. Darui asintió y, girando un centavo, comenzó a saltar por los tejados de Kumo hacia la mansión del Raikage. No sé si podemos hacer algo con ese perro, dijo Omoi pensativo. No somos realmente una unidad hecha para la destrucción masiva, y tomará algo grande para deshacerse de esa cosa. Donde hay una convocatoria, hay un invocador, Samui le informó con frialdad. Si podemos encontrar al invocador, podremos forzarlos a revertir la invocación. Por lo menos podemos mantenerlos ocupados para que no puedan convocar a nada más. Bien, Karui golpeó con el puño de su mano izquierda en la palma abierta de su derecha. Todo lo que tenemos que hacer es encontrar a este invocador y matarlos antes de que puedan convocar a nada más. No te preocupes. Cuando tenga en mis manos ese bastardo, su culo es hierba. Samui suspiró, pero no dijo nada para disputar las palabras de sus subordinados. Vámonos. Shocks. Cuando el primer set de explosiones sacudió a Kumogakure, el Yondaime Raikage había estado en medio de su trabajo. Como trabaja todo el tiempo, esto no significa mucho. El ataque pudo haber sucedido hace varias horas o varias horas más tarde y todavía habría estado en medio de su trabajo. Eso no cambió el hecho de que había estado ejercitándose mientras el ataque comenzaba, interrumpiendo su entrenamiento. Odiaba cuando la gente interrumpía su entrenamiento. Maui. Gritó, su voz dura y enojada. Al oírlo, la puerta de su oficina se abrió, permitiendo que una atractiva joven de piel oscura, ojos verdes y cabello gris claro recogido en un moño con solo dos flequillos enmarcando un lado de su rostro, entrara a la habitación. Raikage-sama, comenzó Magui, ya sabiendo lo que quería escuchar. Acabo de recibir varios informes que afirman que 6 personas con capas negras y nubes rojas se han infiltrado en la aldea. Incluso mientras decía esto, otra serie de explosiones sacudió la aldea. Akatsuki. Un gruñido. Debería haber sabido que serían los que están detrás de esto. No había nadie más que fuera tan estúpido como para atacar su aldea. Si esos idiotas pensaran que podrían salirse con la suya perjudicando a su aldea y a su pueblo de esta manera, entonces tendrían otra cosa. Alerta a todos nuestros shinobi de reserva que no están ya en la escena. Ha ordenado, dígales que deben ayudar a evacuar a los civiles primero, y luego prepárense para ayudar a aniquilar a la Katsuki. ¡Ay, Raikage-sama! Magui le hizo una reverencia antes de apresurarse hacia la puerta. Vio esto y estaba a punto de salir cuando Darui entró en la habitación. Supongo que ya sabes lo que está pasando, comentó Darui, su postura perezosa desapareció. ¿Dónde me quieres? Encuentra y ve a la maldita monstruosidad de 3 cabezas y descártala. Ha ordenado cuando hagas eso, encuéntrame. Voy a perseguir al líder de estos idiotas. Ah, Bosu, Darui levantó una mano para evitar que el Raikage hiciera lo que sabía que el hombre haría hasta tarde. ¿Por qué no, aplastar? Usa la puerta, suspiró Darui mientras miraba los restos de la ventana por los que el Yondaime Raikage acababa de atravesar en su apresuramiento para enfrentar al enemigo. Se rascó la parte posterior de la cabeza por un momento, sintiéndose un poco avergonzado por lo que su Raikage acababa de hacer. Al menos todos probablemente estén demasiado ocupados entrando en pánico para darse cuenta de cualquier daño que Bosu pueda causar. Con un último encogimiento de hombros, comenzó a hacer su propia salida de la torre. Tenía más cosas importantes que preocuparse por la cantidad masiva de daño a la propiedad que su Raikage probablemente causaría antes de que el hombre llegara a su enemigo, como encontrar a su compañero C por uno. Me disculpo con las personas cuyos puestos Bosu destruye más tarde.
Utsuo puliendo sus habilidades con una espada. Aún así, a pesar de que el día estaba ocupado, el término pacífico era un término que podía contribuir al pueblo. Si nada más, el día podría decirse que es pacífico porque no hubo batallas a gran escala, no hay situaciones en las que alguien pueda morir en cualquier momento. No había nada que indicara que este día sería diferente a cualquier otro día. Tal vez por eso nadie había notado el grupo de 6 figuras de cabello naranja de pie a varios metros de distancia de Kumogakure. Los 6 caminos de Pain estaban en un acantilado con vista a todo Kumo. A los pies del camino de Deva, en un charco de sangre en expansión, se encontraba el cadáver de un antiguo ambú, el último perímetro de defensa de aldeas en este sector particular de las afueras de la aldea. Deva sutilmente entrecerró los ojos mientras miraba la gran aldea. Según informes que Akatsuki había logrado recibir, el Jinchuriki de Kumo rara vez visitaba la aldea, especialmente desde el fallido intento de Akatsuki de adquirir el Nibi Jinchuriki. Fue una circunstancia afortunada y desafortunada. Que el Jinchuriki de Achibi no estaba aquí significaba que Pain no solo tenía que obtener información sobre su paradero, sino que también viajar a otro lugar después de aniquilar a la aldea era molesto. Al mismo tiempo, no quería luchar contra el Achibi Jinchuriki, el Yondaimer Baikage y el resto de la aldea al mismo tiempo. No tenía dudas de quién ganaría esa pelea, pero Pain también sabía que no saldría ileso de esa batalla. Sí. Probablemente fue lo mejor que el Achibi Jinchuriki no estuvo aquí. No tiene sentido luchar contra el anfitrión perfecto junto con un pueblo entero al mismo tiempo. Hora de comenzar el camino de Preta, un hombre grande con el pelo peinado hacia atrás, una perforación penetrante en cada mejilla, 2 corriendo verticalmente por su nariz, 5 más sobresaliendo de debajo de su labio inferior, y otros 2 largos piercings sobresaliendo de su orejas movieron hacia el delantero del grupo. El segundo camino de los animales, una niña con un receptor de chakra por encima de la nariz, 2 a cada lado del cuello, una hilera de 4 corriendo verticalmente por cada mejilla y 2 clavos en cada antebrazo, se acercó a Preta mientras el otro cuerpo reanimado agachado y con las manos juntas. Ella pisó las manos de la Preta, que apuntaban hacia Kumo, luego se agachó en preparación. Muy pronto, Animal fue lanzado por el aire a velocidades impresionantes. Su cuerpo se enderezó mientras se lanzaba hacia la cabeza de la aldea Shinobi primero, sin hacer caso de cualquier posible peligro que pudiera enfrentar. No había necesidad de que ella se preocupara. A diferencia de Konoha, Kumo no tenía una barrera alrededor que alertara a Nane de su presencia. Esto probablemente se debió a cuántos Shinobi tenían, casi 3 veces más que a Konoha. Cuando Animal se acercó, ella rápidamente se dio la vuelta, aterrizando sobre sus pies sobre un techo. Al mismo tiempo, sus manos hojearon varios sellos para que, tan pronto los edificios destruidos fueron enviados volando. Los escombros podrían golpear otro edificio, derribar las paredes que golpeó, o volar a una calle atestada de civiles y shinobi, matando a muchos de los que golpeó y dejando la misma cantidad rota. Esos misiles que golpearon la calle a menudo lograron hacerlo en una intersección ocupada o mercado bullicioso, enviando a los que no estaban en su radio de explosión volando. Aquellos que no tuvieron la suerte de no obtener una explosión total de la fuerza destructiva del misil fueron destruidos por completo, sus cuerpos explotando en una lluvia de sangre y sangre mientras piezas de su anatomía fueron enviadas volando por la calle y salpicando por todas las paredes. Con un poco de suerte, la cantidad de destrucción generada por los explosivos no solo causaría suficiente muerte y caos como para mantener el pánico, Asura esperaba que la forma en que la destrucción de los explosivos se había extendido evitaría que la gente se fijara en su general ubicación para poder continuar causando el mayor daño de largo alcance posible. En cualquier caso, ya era hora de mudarse a otra ubicación. Engendrado fue el ninja que permaneció quieto durante demasiado tiempo en territorio enemigo. Shox Preta contó al menos 10 ninjas que lo rodeaban en el suelo, y otros 5 en los tejados. Sus chalecos antibalas y la forma en que se portaban a sí mismos le demostraron que muchos de ellos eran chunin, pero que podía haber algunos hounin entre el gran grupo de ninjas que buscaban quitarse la cabeza. La mayoría de la gente probablemente estaría preocupada por estar rodeada de tantos shinobi enemigos. Preta no lo era, y no solo porque solo era un cadáver reanimado. Simplemente no había necesidad de que se preocupara por la basura que actualmente enfrenta. ¿Qué podría hacer un ninja exiguo como la chusma a su alrededor cuando se enfrentaban a un dios? Raiton Bakura y lanzamiento del relámpago carga de profundidad. Varios de los ninjas fueron envueltos en una capa de relámpago después de pasar por un conjunto de ansins.
Parecía que iban a colaborar en su jutsu combinando el mismo jutsu para hacer el ataque más grande y más poderoso. Era similar a la forma en que trabajaba la colaboración jutsus, en la cual un ataque elemental se usaría para impulsar a otro como el fuego y el viento. Esto fue un poco diferente ya que solo se usaba un jutsu y varias personas lo lanzaban al mismo tiempo, pero el efecto era el mismo, aunque no importaba. Mientras los 6 grandes rayos de electricidad se combinaron en el aire para aumentar tanto en tamaño como en potencia, el resto del ninja sacó sus espadas y se preparó para atacar si lograba esquivar el ataque. No es que tuviera ninguna necesidad de esquivarlo. Extendiendo sus manos justo cuando el jutsu combinado estaba a punto de golpear, Preta comenzó a absorber el chakra que había sido usado para alimentar el ataque. Lentamente, poco a poco, el gran jutsu de rayos comenzó a disminuir tanto en tamaño como en potencia. Para aquellos que miraban desde lejos, parecía que el jutsu estaba siendo absorbido en una trayectoria de vuelo similar a la primera de Preta víctima cercana recibida. ¿Qué carajo es este tipo? Es un monstruo. No. No es un monstruo, pensó Pain mientras Preta comenzaba a diezmar al resto del ninja tratando de destruirlo. Un dios. Shox, la sonrisa siempre presente todavía estaba en la cara del sendero humano mientras sostenía su mano sobre la cabeza de un ninja que había logrado capturar mientras todos los demás se habían distraído con los fuegos artificiales y la destrucción masiva que ocurría en todo el pueblo. No había sido tan difícil encontrar a este hombre. Ya había estado caminando por un callejón desierto cerca de un bar, probablemente había bebido demasiadas bebidas, y todo lo que humano tuvo que hacer fue descender y colocar una mano sobre su cabeza antes de que el hombre pudiera recuperarse de su sorpresa al ver las numerosas explosiones sucediendo dentro de su aldea. El humano era uno de los caminos más normales. Un hombre ligeramente afeminado con cabello largo y naranja y ojos Rinnegan. Como todos los caminos de Pain, tenía varios receptores de chakra incrustados en su cuerpo. Los de su rostro estaban ubicados en sus mejillas, con 2 que corrían verticalmente por cada mejilla, que parecían estar a la par del rumbo de los receptores de chakra, y uno que atravesaba directamente el puente de su nariz. Con su mano en contacto con el apéndice que contiene el cerebro del otro hombre, Uman rápidamente y minuciosamente recorrió la mente en busca de información sobre el paradero de la Chibi Jinchuriki. No era sorprendente que la ubicación de la Chibi Jinchuriki fuera un secreto bien guardado cuando se tenía en cuenta que el anfitrión de 8 colas era el hermano menor del Raikage. Mientras que muchas personas parecían saber que el Jinchuriki conocido como Kirabi rara vez estaba en el pueblo en estos días, pocos sabían dónde lo tenían. Como todos los demás, este hombre tampoco sabía dónde estaba guardado el Jinchuriki de Achibi. Parecía que el Yondaime Raikage había aumentado la seguridad de su Jinchuriki, o al menos de su hermano. Por otra parte, realmente no tenía que preocuparse por los Jinchuriki de los Nibi, ya que la joven era conocida por ser una de las amantes de Kyuubi Jinchuriki. Con el sello Iraisin de Namikaze probablemente ubicado en algún lugar de su persona, y un Iraisin Kunai para que lo use en caso de que la emboscaran y necesiten una copia de seguridad, el Nibi Jinchuriki estaba fuera del alcance de Pain de todos modos. Por lo menos, no podía ir tras ella hasta que Akatsuki hubiera adquirido algunos de los otros Jinchuriki que necesitaban. Los Nanabi y Rokubi Jinchurikis todavía estaban prófugos. Viendo que este hombre no tenía ninguna información útil para darle, Uman decidió que había sobrevivido a su utilidad. Levantando su mano como si estuviera tirando de algo, Uman vio como un objeto azul, fantasmal fue sacado de la cabeza del shinobi. Su interroge en el lugar rápidamente se relajó cuando su alma fue sacada de su cuerpo, cayendo al suelo como un títere Sunagakure con sus cuerdas de chakra. Mismo camino general, el gran cadáver reanimado lanzó su puño a la cara de ambos enemigos con suficiente fuerza que sus rostros se derrumbaron mientras eran enviados en una trayectoria de vuelo similar a la primera de Preta víctima cercana recibida. ¿Qué carajo es este tipo? Es un monstruo. No. No es un monstruo, pensó Pain mientras Preta comenzaba a diezmar al resto del ninja tratando de destruirlo. Un dios. Shox, la sonrisa siempre presente todavía estaba en la cara del sendero humano mientras sostenía su mano sobre la cabeza de un ninja que había logrado capturar mientras todos los demás se habían distraído con los fuegos artificiales y la destrucción masiva que ocurría en todo el pueblo. No había sido tan difícil encontrar a este hombre.
Ya había estado caminando por un callejón desierto cerca de un bar, probablemente había bebido demasiadas bebidas, y todo lo que humano tuvo que hacer fue descender y colocar una mano sobre su cabeza antes de que el hombre pudiera recuperarse de su sorpresa al ver las numerosas explosiones sucediendo dentro de su aldea. El humano era uno de los caminos más normales. Un hombre ligeramente afeminado con cabello largo y naranja y ojos Rinnegan. Como todos los caminos de Pain, tenía varios receptores de chakra incrustados en su cuerpo. Los de su rostro estaban ubicados en sus mejillas, con dos que corrían verticalmente por cada mejilla, que parecían estar a la par del rumbo de los receptores de chakra, y uno que atravesaba directamente el puente de su nariz. Con su mano en contacto con el apéndice que contiene el cerebro del otro hombre, Uman rápidamente y minuciosamente recorrió la mente en busca de información sobre el paradero de la Chibi Jinchuriki. No era sorprendente que la ubicación de la Chibi Jinchuriki fuera un secreto bien guardado cuando se tenía en cuenta que el anfitrión de 8 colas era el hermano menor del Raikage. Mientras que muchas personas parecían saber que el Jinchuriki conocido como Kirabi rara vez estaba en el pueblo en estos días, pocos sabían dónde lo tenían. Como todos los demás, este hombre tampoco sabía dónde estaba guardado el Jinchuriki de Achibi. Parecía que el Yondaime Raikage había aumentado la seguridad de su Jinchuriki, o al menos de su hermano. Por otra parte, realmente no tenía que preocuparse por los Jinchuriki de los Nibi, ya que la joven era conocida por ser una de las amantes de Kyuubi Jinchuriki. Con el sello Iraisin de Namikaze probablemente ubicado en algún lugar de su persona, y un Iraisin Kunai para que lo use en caso de que la emboscaran y necesiten una copia de seguridad, el Nibi Jinchuriki estaba fuera del alcance de Pain de todos modos. Por lo menos, no podía ir tras ella hasta que Akatsuki hubiera adquirido algunos de los otros Jinchuriki que necesitaban. Los Nanabi y Rokubi Jinchurikis todavía estaban prófugos. Viendo que este hombre no tenía ninguna información útil para darle, Uman decidió que había sobrevivido a su utilidad. Levantando su mano como si estuviera tirando de algo, Uman vio como un objeto azul, fantasmal fue sacado de la cabeza del shinobi todos los días, me facilitó mantener la calma cuando se ponen así. Aunque eso no significaba que realmente disfrutara escuchándoles discutir, o que necesariamente podría bloquearlos. Ella se había acostumbrado tanto a ellos constantemente discutiendo como una pareja de casados viejos que podía actuar como si los estuviera ignorando. Eso sigue siendo bastante impresionante, continuó Darui con una sonrisa fácil. No creo que tenga la paciencia para lidiar con esto, le hizo un gesto a Omori y Karui, que aún discutían. Diariamente. La adulación no te llevará a ninguna parte, respondió Samui en el mismo tono frío que siempre hablaba. Me gustaría pedirle que no me golpees, Darui-san. No es genial. Ouch, Darui exageró una vacilación y efectuó una expresión fingida de dolor. Veo esos rumores sobre lo frío que eres, no eran una exageración. Inclinó su cabeza hacia atrás mientras golpeaba el sake en su platillo, permitiendo que el cálido líquido quemara su garganta. Con un suspiro de contenido, dejó el platillo y se sirvió otro vaso. Aunque escuché el rumor de que te has puesto muy cómodo con el chico Namikaze, Yujito está tan cautivado. Eso es porque Naruto-san es genial. Al menos puede mirarme sin mirar debajo de mi cara, respondió Samui. Y además, él ya ha sido tomado por Yujito-sama y, por lo que yo entiendo, varias otras mujeres. Oí a Bosu decir algo sobre eso después de los exámenes de Chunin hace unos meses, murmuró Darui mientras recordaba al Raikage de Yondaime murmurando algo acerca de bastardos rubios con suerte. Sonaba celoso. No lo sabría, dijo Samui con voz fría. No estoy tan cerca de Raikage-sama como tú. Verdad, verdad. Antes de que se pudiera decir algo más, el fuerte boom de múltiples explosiones y lo que sonó como algo chocando contra varios edificios llegaron a sus oídos. Esto fue seguido por la tierra retumbando y temblando debajo de ellos. ¿Qué diablos está pasando? Gritó Karui mientras era tirada de su silla y al piso, una expresión de enojo manchando su rostro. Tal vez algunas nuevas técnicas se salieron de control, sugirió Omoi, justo antes de comenzar a sugerir más teorías. O tal vez hay algún tipo de terremoto a gran escala que ha logrado llegar hasta aquí, o tal vez alguien está atacando la aldea. ¿Quién sería tan estúpido como para atacar el pueblo? Preguntó Karui mientras se ponía de pie con un gruñido. La idea de que alguien atacaría su pueblo tan abiertamente era absurdo. Eran el pueblo más militarizado de todos los pueblos escondidos.
Nadie sería lo suficientemente tonto como para atacar a su aldea con algo menos que un ejército, y ya habrían sido alertados mucho antes si ese fuera el caso. Samui los ignoró a ambos cuando ella y Darui se lanzaron hacia las puertas y rápidamente salieron del bar. Los dos Kumo Hounin saltaron al techo para evaluar la situación. Lo que vieron fue suficiente para impresionar incluso a que no era este hombre extraño nada más que un cadáver carbonizado. ¿Falló el jutsu? ¿O este bicho raro de pelo naranja había encontrado alguna otra forma de sobrevivir a lo que debería haber sido una jutsu de combinación indescifrable? Si no estaban en medio de una batalla contra un ninja que realmente había tenido el descaro de atacar su hogar, no cabía duda de que muchos de ellos se estarían rascando la cabeza confundidos. Tal como estaban, no tuvieron tiempo de confundirse. Su enemigo todavía estaba vivo, ileso, y eso significaba que todavía tenían trabajo por hacer. Como el jutsu había fallado de la manera más espectacular, el ninja que los rodeaba tenía sus armas listas para cargar rápidamente. Se lanzaron hacia adelante a diferentes velocidades, con sus armas levantadas o preparadas en sus estilos preferidos. El ninja de Kumo tenía a Preta rodeada por todos lados. Estaba encerrado, atrapado, y no tenían intención de dejarlo salir de esta trampa vivo. Demasiado malo para ellos. Preta no necesitaba su permiso para salir vivos de esta situación. Algo interesante sobre los caminos de Pain. Cada sendero tiene solo una habilidad particular dada por el Rinnegan, una de las 6 habilidades que eran técnicas que solo aquellos que llevaban el ojo Samsura podían usar. Debido a esto, cada camino era realmente muy limitado en lo que podían hacer. El sendero de Preta solo podría bloquear y absorber ninjutsu, el sendero de los animales solo podría invocar, el sendero humano podría leer la mente de su objetivo y arrancar su alma, etcétera, etcétera. Sin embargo, nunca encontrarías un camino que pudiera hacer más que el poder que se les dio. Un buen ejemplo fue el ninjutsu elemental. Ningún camino podría usar elemental ninjutsu, porque no era una habilidad específica de Rinnegan. La incapacidad del camino para usar más de una técnica única limitada a los caminos del Pain de muchas maneras. Juntos fueron una fuerza casi imparable, pero divididos se debilitaron significativamente, sus habilidades generales no fueron ni mucho menos tan poderosas como la suma total de sus partes. Entonces, ¿cómo se puede eliminar la debilidad inherente al dividir las técnicas de Rinnegan a través de 6 cadáveres reanimados? La respuesta es simple. Taijutsu. Moviéndose a velocidades que ninguno de los shinobi a su alrededor podía seguir, Preta acometió a su primer objetivo, un ninja más joven que tenía un poco más de velocidad que el resto de ellos y que era el que lo alcanzaría lo antes posible. Preta apareció justo enfrente del hombre más joven y antes de que alguien pudiera comenzar a registrar que Preta había cambiado de posición, apretó un puño aplastante contra el pecho del otro ninja. Si el sonido de los explosivos de Asura y el rugido y el ruido de los edificios aplastados por el monstruo convocado de animal no lo ahogan, el crujido de los huesos del joven shinobi al romperse hacia adentro de sus órganos habría sido abrumadoramente fuerte. El joven shinobi ni siquiera tuvo la oportunidad de gritar ya que el golpe no compañeros de equipo. Omoi parecía contemplativo y ligeramente paranoico, como siempre. Mientras tanto, Karui estaba enojada y parecía a un segundo de empujar un kunai en el bazo de Omoi. En otras palabras, ella también se veía de la misma manera que siempre. Su deseo de matar a Omoi era exactamente el mismo. Naturalmente, la razón por la que sus compañeras de equipo tuvieron varias expresiones fue porque estaban peleando, otra vez. Por lo que, no sabía, habían cambiado de tema tantas veces en la última hora que ya no estaba prestando atención. Por lo que sabía, podrían haber estado discutiendo sobre si el samurái había venido o no antes del shinobi. Tiempos como estos le hicieron desear tener diferentes compañeros de equipo. Cuando llegó por primera vez al bar, había podido reclamar un asiento por sí misma. Su reputación como una perra fría y distante funcionó en su favor y lo hizo de modo que ninguno de los shinobi comunes y corrientes la molestara alguna vez. Solo había unos pocos ninjas en todo el pueblo que realmente venían y hablaban con ella. Sus compañeros de equipo eran 2 de esas personas. Yujito fue otro. Kirabi-sensei probablemente también sea uno de ellos, pero como nunca había estado en un bar porque no bebía, era un punto discutible. Mi respeto por ti realmente ha aumentado. Samui apartó su fría mirada de sus compañeros de equipo para mirar a la única persona sentada en su mesa. El hombre a su izquierda era un hombre bastante alto, de piel oscura con una nariz ligeramente bulbosa y ojos flojos, medio cerrados.
Para colmo de su mirada de niño perezoso general, su postura estaba encorvada mientras su brazo izquierdo estaba colgando detrás de su silla. Su cabello era un desorden de mechones blancos y peludos con una gruesa capa de pelo cubriendo su ojo izquierdo. Vestía un alto uniforme sin mangas con cuello, pantalones holgados, vendas en las muñecas y la chaqueta antibalas de Kumogakure con una sola correa blanca estándar. También tenía los kanji para el agua y el rayo tatuados en su brazo izquierdo y derecho respectivamente, lo que significaba las dos afinidades elementales que poseía. Cuando Samui alzó una ceja hacia él, Darui hizo un gesto al par de todavía discutiendo a Chunin. Tratar con ellos día tras día debe ser agotador. Estoy impresionado de que puedas manejarlos tan bien como tú. Tenía a Kirabi-sensei como mi sensei, al igual que estos dos. Samui se encogió de hombros, lo que hizo cosas muy agradables en su pecho como Darui podría testificar. Tener que lidiar con sus constantes discusiones, así como con los golpes de Kirabi-sensei todos los días, me facilitó mantener la calma cuando se ponen así. Aunque eso no significaba que realmente disfrutara escuchándoles discutir, o que necesariamente podría bloquearlos. Ella se había acostumbrado tanto a ellos constantemente discutiendo como una pareja de casados viejos que podía actuar como si los estuviera ignorando. Eso sigue siendo bastante impresionante, continuó. De hecho, los campos de entrenamiento casi siempre estaban llenos de numerosos entrenamientos de shinobi para agudizar sus habilidades. No era inusual que los sonidos de explosión y los grandes arcos de un rayo se vieran y escucharan desde los muchos campos de entrenamiento en una base de casi 24 horas. El Yondaimer Baikage fue muy bueno en el entrenamiento, y ordenó que todos los ninjas, independientemente de su edad o rango, deben entrenar durante varias horas cada día para mantener sus habilidades en pie. Y así, cientos de shinobis se encontraban afuera en uno de los muchos campos de entrenamiento practicando su jutsu o puliendo sus habilidades con una espada. Aún así, a pesar de que el día estaba ocupado, el término pacífico era un término que podía contribuir al pueblo. Si nada más, el día podría decirse que es pacífico porque no hubo batallas a gran escala, no hay situaciones en las que alguien pueda morir en cualquier momento. No había nada que indicara que este día sería diferente a cualquier otro día. Tal vez por eso nadie había notado el grupo de 6 figuras de cabello naranja de pie a varios metros de distancia de Kumogakure. Los 6 caminos de Pain estaban en un acantilado con vista a todo Kumo. A los pies del camino de Deva, en un charco de sangre en expansión, se encontraba el cadáver de un antiguo ambú, el último perímetro de defensa de aldeas en este sector particular de las afueras de la aldea. Deva sutilmente entrecerró los ojos mientras miraba la gran aldea. Según informes que Akatsuki había logrado recibir, el Jinchuriki de Kumo rara vez visitaba la aldea, especialmente desde el fallido intento de Akatsuki de adquirir el Nibi Jinchuriki. Fue una circunstancia afortunada y desafortunada. Que el Jinchuriki de Achibino estaba aquí significaba que Pain no solo tenía que obtener información sobre su paradero, sino que también viajar a otro lugar después de aniquilar a la aldea era molesto. Al mismo tiempo, no quería luchar contra el Achibi Jinchuriki, el Yondaimer Baikage y el resto de la aldea al mismo tiempo. No tenía dudas de quién ganaría esa pelea, pero Pain también sabía que no saldría ileso de esa batalla. Sí. Probablemente fue lo mejor que el Achibi Jinchuriki no estuvo aquí. No tiene sentido luchar contra el anfitrión perfecto junto con un pueblo entero al mismo tiempo. Hora de comenzar el camino de Preta, un hombre grande con el pelo peinado hacia atrás, una perforación penetrante en cada mejilla, 2 corriendo verticalmente por su nariz, 5 más sobresaliendo de debajo de su labio inferior, y otros 2 largos piercings sobresaliendo de su oreja se movieron hacia el delantero del grupo. El segundo camino de los animales, una niña con un receptor de chakra por encima de la nariz, 2 a cada lado del cuello, una hilera de 4 corriendo verticalmente por cada mejilla y 2 clavos en cada antebrazo, se acercó a Preta mientras el otro cuerpo reanimado agachado y con las manos juntas. Ella pisó las manos de la Preta, que apuntaban hacia Kumo, luego se agachó en preparación. Muy pronto, Animal fue lanzado por el aire. Mai fue empalada por la varilla de metal negro, su boca se abrió en un jadeo mientras la sangre se filtraba. Cuando las luces de sus ojos se atenuaron, el hombre que llevaba la capa negra con nubes rojas la sacó de la vara y arrojó su cuerpo frío al suelo. Y que el hombre estaba frente a Ko. Lo último que vieron los Chunin con pocas aspiraciones fueron ojos morados con anillos concéntricos mirándolo antes de que su mundo estallara en dolor. Shoxpain miró el cadáver del hombre de pelo verde que acababa de arrojar al suelo antes de levantar los ojos a su alrededor.
No se molestó en volver la cabeza para ver a las otras 6 figuras que salían del terreno cubierto de rocas. No necesitaba molestarse, porque ya sabía que venían. Él era ellos, lo mismo que ellos. Todos fueron uno. Todos eran Pain. 6 conjuntos de idénticos ojos Rinnegan miraban hacia el valle empañado. Más allá de la frontera yacía Kaminari no Kuni, el país donde estaba Kumogakure. La aldea Shinobi donde vivió Achibi Jinchuriki. Escuadrón 16, ¿has llegado al punto alfa todavía? Escuadrón 16. Infieme. Pain echó un vistazo al auricular de la Chunin que acababa de matar cuando una voz se cruzó con él, haciéndose cada vez más fuerte mientras pedía que el Escuadrón 16 informara a ellos. Parecía que tenía que lidiar con unos cuantos shinobi de tiempo más pequeño antes de poder alcanzar a Kumogakure y asegurar su objetivo. Shox fue un día bastante pacífico en Kumo. Por supuesto, el término pacífico siempre es muy subjetivo cuando se trata de un pueblo shinobi, y más aún cuando se habla de un pueblo como Kumogakure. Como un pueblo ninja que está fuertemente militarizado siempre hay algo que está sucediendo. Ninjas saltando a lo largo de los techos, ambú y escuadrones normales, ninjas caminando por la calle y mezclándose con las pocas familias civiles que vivían en Kumo. Entrenamiento ninja en uno de los muchos cientos de campos de entrenamiento que salpicaron el pueblo. De hecho, los campos de entrenamiento casi siempre estaban llenos de numerosos entrenamientos de shinobi para agudizar sus habilidades. No era inusual que los sonidos de explosión y los grandes arcos de un rayo se vieran y escucharan desde los muchos campos de entrenamiento en una base de casi 24 horas. El Yondaime Raikage fue muy bueno en el entrenamiento, y ordenó que todos los ninjas, independientemente de su edad o rango, deben entrenar durante varias horas cada día para mantener sus habilidades en pie. Y así, cientos de shinobis se encontraban afuera en uno de los muchos campos de entrenamiento practicando su jutsu o puliendo sus habilidades con una espada. Aún así, a pesar de que el día estaba ocupado, el término pacífico era un término que podía contribuir al pueblo. Si nada más, el día podría decirse que es pacífico porque no hubo batallas a gran escala, no hay situaciones en las que alguien pueda morir en cualquier momento. No había nada que indicara que este día sería diferente a cualquier otro día. Tal vez por eso nada de los animales, una niña con un receptor de chakra por encima de la nariz, 2 a cada lado del cuello, una hilera de 4 corriendo verticalmente por cada mejilla y 2 clavos en cada antebrazo, se acercó a Preta mientras el otro cuerpo reanimado agachado y con las manos juntas. Ella pisó las manos de la Preta, que apuntaban hacia Kumo, luego se agachó en preparación. Muy pronto, Animal fue lanzado por el aire a velocidades impresionantes. Su cuerpo se enderezó mientras se lanzaba hacia la cabeza de la aldea Shinobi primero, sin hacer caso de cualquier posible peligro que pudiera enfrentar. No había necesidad de que ella se preocupara. A diferencia de Konoha, Kumo no tenía una barrera alrededor que alertara a Nane de su presencia. Esto probablemente se debió a cuántos Shinobi tenían, casi 3 veces más que a Konoha. Cuando Animal se acercó, ella rápidamente se dio la vuelta, aterrizando sobre sus pies sobre un techo. Al mismo tiempo, sus manos hojearon varios sellos para que, tan pronto como aterrizara en el suelo, estuviera lista para convocar los otros 5 caminos hacia ella. Hubo una gran bocanada de humo cuando aparecieron los 5 caminos. Sin embargo, se dispersó muy rápido, ya que los 6 caminos despegaron tan pronto como fueron convocados, preparándose ya para causar el mayor daño posible antes de que alguien se diera cuenta de que estaban allí. Shox a Animal no le había llevado mucho tiempo llegar al centro de la aldea. La mayoría de los ninjas que patrullaban el interior de Kumo eran chunin, y fueron demasiado lentos para verla como algo más que un borrón. Para cuando llegó al corazón de Kumo, sus manos ya habían volado a través de todos los sellos necesarios para convocar a una poderosa criatura de su elección. La nube de humo que creó la invocación era mucho más grande que cuando convocó a los otros caminos, y mucho más notable debido a eso. No es que esto importara mucho. Antes de que el humo se hubiera dispersado por completo, un perro de 3 cabezas y 3 pisos saltó y descendió sobre la desafortunada aldea antes de que las fuerzas de la aldea pudieran incluso comenzar a darse cuenta de lo que había sucedido y mucho menos establecer una respuesta oportuna. Varios edificios fueron diezmados cuando la gran bestia de 3 cabezas se estrelló contra ellos con imprudente abandono. Varios ninjas que saltaban por los techos fueron lanzados violentamente por el aire, algunos de ellos golpeando el suelo y un número aún mayor golpeando los edificios circundantes.
A juzgar por el crujido nauseabundo que se podía escuchar en varios de ellos, los que golpearon el edificio en particular, muchos de estos shinobis no fueron heridos sino que fueron asesinados, la fuerza que golpearon contra la pared con el fin de sus vidas. El camino de los animales miró cuando su bestia convocada comenzó a arrasar el pueblo. Esto crearía una agradable distracción para que los demás comenzaran a matar al shinobi de esta aldea mucho más fácilmente. Shock Sasura fue quizás el aspecto más inusual de los 6 caminos. Además de ser completamente calvo con quad, de hecho, los campos de entrenamiento casi siempre estaban llenos de numerosos entrenamientos de shinobi para agudizar sus habilidades. No era inusual que los sonidos de explosión y los grandes arcos de un rayo se vieran y escucharan desde los muchos campos de entrenamiento en una base de casi 24 horas. El Yondaime Raikage fue muy bueno en el entrenamiento, y ordenó que todos los ninjas, independientemente de su edad o rango, deben entrenar durante varias horas cada día para mantener sus habilidades en pie. Y así, cientos de shinobis se encontraban afuera en uno de los muchos campos de entrenamiento practicando su jutsu o puliendo sus habilidades con una espada. Aún así, a pesar de que el día estaba ocupado, el término pacífico era un término que podía contribuir al pueblo. Si nada más, el día podría decirse que es pacífico porque no hubo batallas a gran escala, no hay situaciones en las que alguien pueda morir en cualquier momento. No había nada que indicara que este día sería diferente a cualquier otro día. Tal vez por eso nadie había notado el grupo de 6 figuras de cabello naranja de pie a varios metros de distancia de Kumogakure. Los 6 caminos de Pain estaban en un acantilado con vista a todo Kumo. A los pies del camino de Deva, en un charco de sangre en expansión, se encontraba el cadáver de un antiguo ambú, el último perímetro de defensa de aldeas en este sector particular de las afueras de la aldea. Deva sutilmente entrecerró los ojos mientras miraba la gran aldea. Según informes que Akatsuki había logrado recibir, el Jinchuriki de Kumo rara vez visitaba la aldea, especialmente desde el fallido intento de Akatsuki de adquirir el Nibi Jinchuriki. Fue una circunstancia afortunada y desafortunada. Que el Jinchuriki de Achibi no estaba aquí significaba que Pain no solo tenía que obtener información sobre su paradero, sino que también viajar a otro lugar después de aniquilar a la aldea era molesto. Al mismo tiempo, no quería luchar contra el Achibi Jinchuriki, el Yondaime Raikage y el resto de la aldea al mismo tiempo. No tenía dudas de quién ganaría esa pelea, pero Pain también sabía que no saldría ileso de esa batalla. Sí. Probablemente fue lo mejor que el Achibi Jinchuriki no estuvo aquí. No tiene sentido luchar contra el anfitrión perfecto junto con un pueblo entero al mismo tiempo. Hora de comenzar el camino de Preta, un hombre grande con el pelo peinado hacia atrás, una perforación penetrante en cada mejilla, 2 corriendo verticalmente por su nariz, 5 más sobresaliendo de debajo de su labio inferior, y otros 2 largos piercings sobresaliendo de su oreja se movieron hacia el delantero del grupo. El segundo camino de los animales, una niña con un receptor de chakra por encima de la nariz, 2 a cada lado del cuello, una hilera de 4 corriendo verticalmente por cada mejilla y 2 clavos en cada antebrazo, se acercó a Preta mientras el otro cuerpo reanimado agachado y con las manos juntas. Ella pisó las manos de la Preta, que apuntaban hacia Kumo, luego se agachó en preparación. Muy pronto, Animal fue lanzado por el aire